Hola, en esta clase vamos a abordar el tema inmunología de las mucosas. Como objetivo general de esta clase, la idea es que podamos reconocer cuáles son las diferencias entre lo que es la respuesta inmune en mucosas y la respuesta inmune sistémica, y más precisamente poder identificar los tejidos y órganos que conforman el sistema inmune de las mucosas y su importancia en la defensa del organismo. Además, poder comprender la arquitectura y funciones del sistema inmune intestinal, cuáles son los sitios inductores y los sitios efectores. Por otro lado, describir el papel de las células epiteliales y de la microbiota en el mantenimiento de la homeostasis y la protección de las mucosas. Explicar el transporte y función de la inmunoglobulina A secretoria en la inmunidad de mucosas y analizar cuáles son los mecanismos de compartimentalización y regulación que equilibran la defensa y la tolerancia inmunológica. Para comenzar, vamos a identificar dónde encontramos los tejidos de mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosas lo vamos a encontrar bajo la sigla de MALT, y este incluye el tejido linfoide asociado a la conjuntiva, al tejido respiratorio, al tracto digestivo, al tracto urogenital, y también incluye a las mamas durante el periodo de lactancia. Gran parte del conocimiento que tenemos del funcionamiento del sistema inmune proviene de ensayos en los cuales se utilizan modelos animales y los antígenos son inoculados por vía sistémica. Pero tenemos que pensar que el sistema inmune de mucosas, en números, representa el compartimento más importante del organismo. Si pensamos en su superficie, vemos que ocupa unos 400 metros cuadrados de tejido y contiene allí la mayor parte del tejido linfoide del organismo, con un 80% de los linfocitos totales. A su vez de estos, un 80% de estas células son células productoras de inmunoglobulina A, la cual es producida a una tasa de 2 a 4 gramos al día en forma de IgA secretoria. Los epitelios que recubren los tejidos mucosos no solamente llevan a cabo la función de barrera, sino que además deben adaptarse para llevar a cabo distintas funciones. Es así que vamos a encontrar el epitelio columnar simple recubriendo la mayoría del tracto digestivo, y esto está vinculado a la función de absorción de nutrientes. Por otro lado, el recubrimiento de tráquea, bronquios y útero va a ser con un epitelio columnar ciliado, el cual está asociado a la función de absorción y secreción. En otros órganos, como por ejemplo lo que es el recubrimiento de la vagina, vamos a encontrar un epitelio escamoso estratificado compuesto de varias capas celulares, lo cual se asocia a la función de protección. Todos los epitelios van a presentar en común una alta tasa de recambio celular, la cual va a ir de a pocos días, a semanas, y esto es un reflejo claro de lo que es su exposición constante al daño ambiental. En esta clase vamos a tener como foco las mucosas asociadas a intestino. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es la función absortiva del intestino, ¿sí? La mucosa que lo recubre debe de, por un lado, ofrecernos protección a través de lo que son los mecanismos de la barrera epitelial, los mecanismos de vigilancia constitutivos y la inducción de las respuestas efectoras, innatas y adaptativas, en las cuales vamos a profundizar a lo largo de esta clase, junto con lo que es la regulación de lo que es la tolerancia a los antígenos de la dieta, el mantenimiento de la homeostasis de la microbiota, la cual tiene un montón de funciones beneficiosas para nuestro organismo y el desarrollo de nuestro propio sistema inmune, y a su vez llevar a la resolución de los procesos inflamatorios, de modo de poder proteger nuestro organismo y al mismo tiempo sostener la función absortiva. Para profundizar en estos mecanismos, vamos a ver primero cómo es la arquitectura de la mucosa intestinal. Para ello, primero vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía del tracto gastrointestinal. Tenemos el estómago, que se continúa con el intestino delgado, el cual se divide en 3 tramos, duodeno, yeyuno e íleon, seguido del intestino grueso,
donde vamos a encontrar el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, finalizando en el recto. En este esquema observamos un corte transversal del intestino para poder ver más en detalle la arquitectura de la mucosa intestinal. De este lado tenemos representado el intestino delgado y de este lado el intestino grueso. La primera capa que vamos a ver en contacto hacia la luz del intestino es la monocapa epitelial que vimos en la diapositiva anterior. Por debajo de ella es que vamos a encontrar la lámina propia, luego una capa muscular denominada muscularis musculosa, la submucosa y una capa muscular externa, la cual es responsable de los movimientos peristálticos del intestino. Vamos a ver que en el intestino delgado la mucosa adquiere esta forma, ¿sí?, con proyecciones hacia la luz del intestino, la cual permite aumentar la superficie de contacto y facilitar la función de digestión y absorción de los nutrientes. En cambio, en lo que es el intestino grueso, lo que vamos a ver es que estas proyecciones no están y solamente se va a componer de estas otras estructuras que también encontramos en el intestino delgado, denominadas criptas. En la lámina propia, ya sea en el intestino delgado como en el intestino grueso, vamos a encontrar el tejido linfoide asociado al intestino, el que denominamos GALT, bajo la sigla GALT, que se va a componer tanto de folículos linfoides aislados que encontramos en el intestino delgado y en el intestino grueso, como de las placas de Peyer que vamos a encontrar básicamente en el intestino delgado. En esta diapositiva podemos ver nuevamente un corte transversal del intestino delgado y si hacemos un acercamiento en esta región podemos ver en mayor detalle la estructura de la vellosidad, las criptas. Vemos como la monocapa epitelial está en contacto con la luz intestinal y por debajo de ella la lámina propia. En esta imagen podemos ver cómo las vellosidades están altamente irrigadas y además recorridas por vasos linfáticos que permiten drenar esta zona hacia los ganglios mesentéricos. En esta imagen podemos ver cómo el epitelio intestinal muestra heterogeneidad en su composición. Vamos a encontrar distintos tipos de células epiteliales que van a cumplir funciones que van a contribuir al mantenimiento de la función de barrera de la mucosa. En lo profundo de las criptas vamos a encontrar a las células madre que van a dar origen a los distintos tipos celulares. Y esta ubicación estratégica las protege de las agresiones tanto químicas como microbiológicas como físicas que hay en el ambiente de la mucosa intestinal. Estas células madre van a dar origen a dos linajes celulares, las células secretorias y las células absortivas. En las próximas diapositivas vamos a ir viendo en detalle algunas de sus funciones. Son las células epiteliales más abundantes tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Son las células responsables de llevar adelante la función absortiva y para ello cuentan con una especialización de membrana denominadas microvellosidades. Acá las podemos ver en una micrografía electrónica. Estas microvellosidades permiten aumentar la superficie de contacto hacia la luz intestinal. Por otro lado, estas células expresan enzimas digestivas y transportadores que facilitan el ingreso de los nutrientes hacia el organismo. Además, estas células componen la barrera física al lumen intestinal. Esto lo hacen mediante la formación de uniones estrechas entre las células que se conforman de proteínas transmembrana denominadas claudina y ocludina. Además, organizan los filamentos de actina, de modo que se genera un sello continuo entre las células. De esta manera se conforma una barrera semipermeable selectiva que restringe el pasaje paracelular, o sea, entre las células, de iones, moléculas pequeñas y agua. Además, esta organización del citoesqueleto organiza la polaridad de la célula y, por tanto,
las regiones de expresión de distintas proteínas en la membrana celular. Las células epiteliales son además sensores de la inmunidad innata. Expresan receptores en la cara basolateral, pero también intracelulares. A través de la activación de estos receptores es que estas células pueden producir tanto citoquinas como alarminas y en parte también estimular la producción de péptidos antimicrobianos. Las células de Goblet o células calciformes son las responsables de la producción del mucus. Las vamos a encontrar tanto a nivel del intestino delgado como del intestino grueso. El mucus está constituido principalmente por mucinas, que son glicoproteínas de alto peso molecular y muy hidrofílicas, que se producen a nivel del retículo endoplasmático de las células de Goblet y son empaquetadas en los gránulos secretorios para ser luego liberadas hacia la luz del intestino. El mucus se produce en forma continua y tiene una tasa de recambio de minutos u horas. Conforma una barrera semipermeable que permite el intercambio de gases y nutrientes hacia el epitelio absortivo, pero evitando el contacto con patógenos y toxinas. Una característica que vamos a ver es que la capa de mucus a nivel del intestino grueso es más densa y más gruesa que en el intestino delgado, y esto también guarda relación con las distintas funciones que vamos a encontrar en los distintos tramos del intestino. Las células de Paneth son también células secretoras que se ubican en la base de las criptas del intestino delgado y producen moléculas antimicrobianas. Estas moléculas antimicrobianas se producen en grandes concentraciones entonces en la base de las criptas y difunden hacia la capa de mucus, ayudando a formar lo que es la barrera mucosal. De esta manera pueden controlar tanto la población de microorganismos patógenos como de la microbiota comensal. Las toxinas son péptidos antimicrobianos producidos constitutivamente por las células de Paneth, aunque en un contexto inflamatorio, por la presencia de PAMPs, su producción aumenta. Estos péptidos contienen una región cargada positivamente y una región hidrofóbica, lo que les permite insertarse en la membrana de los microorganismos, luego oligomerizar y formar poros que llevan a la destrucción de estas bacterias. Las células de Paneth también producen lisozima, la cual degrada la capa de peptidoglicano de las bacterias, exponiendo la membrana plasmática y facilitando la destrucción de las bacterias. La microbiota es otro componente fundamental de la barrera mucosal. Vamos a ver cómo, a lo largo del tracto digestivo, aumenta la carga bacteriana, llegando a representar valores de 1/10⁻12 a nivel del colon. Por otro lado, podemos ver cómo la composición de microorganismos varía, siendo que en las porciones superiores vamos a encontrar mayoritariamente microorganismos aerobios y en las porciones finales anaerobios estrictos. En cada individuo coexisten alrededor de 1000 especies distintas. Y si observamos la relación de células eucariotas a bacterias, vamos a ver que se encuentran en relación 1 a 1. En total, los microorganismos van a representar más de 1 kilogramo del peso total del individuo. Estos microorganismos han coevolucionado con el ser humano y aportan tanto vitaminas como metabolitos esenciales, así como también ayudan al mantenimiento de la homeostasis del epitelio intestinal. La optimización por la microbiota en el intestino es esencial para el desarrollo de la barrera epitelial y para la maduración del sistema inmune asociado a mucosas. Por otro lado, es muy importante para el mantenimiento de la tolerancia oral y de esa manera evitar el desarrollo de respuestas inflamatorias frente a alimentos en el intestino.
La microbiota comensal va a evitar que se colonice el intestino por parte de bacterias patógenas. Esto lo va a hacer a través de distintos mecanismos. Uno de ellos, y de los más importantes, es a través de la regulación de la respuesta inmune local por producción de metabolitos antiinflamatorios. Los ácidos grasos de cadena corta, producidos a partir de la fermentación de la fibra dietaria, van a tener un impacto directo sobre los microorganismos patógenos, evitando su reproducción, y por otro lado, sobre el epitelio intestinal. ¿De qué manera? Reforzando lo que es la expresión de proteínas que conforman las uniones estrechas, aumentando la producción de mucus por parte de las células de Goblet, además favoreciendo el desarrollo de las vellosidades y de las criptas, y por otro lado, estimulando la secreción de componentes antimicrobianos como son las defensinas. A su vez, va a estimular la producción de mediadores antiinflamatorios, de modo de regular la regulación de la respuesta en la mucosa intestinal. A su vez, los microorganismos comensales van a competir nutricionalmente con microorganismos patógenos como son, por ejemplo, Escherichia coli, y de esta manera va a evitar que estos puedan prosperar en el ambiente de la mucosa intestinal. Entonces, hasta este punto de la clase, vimos cómo distintos componentes van a aportar a la barrera mucosal intestinal. Por un lado, los enterocitos van a aportar a la barrera física a través de las uniones estrechas que se forman entre las células. Por otro lado, la secreción de agentes antimicrobianos por parte de las células de Paneth van a conformar parte de lo que es la barrera química. El mucus secretado por las células de Goblet también aportará a lo que es la barrera física que evita la interacción directa de microorganismos con las células epiteliales. Y finalmente, la microbiota comensal va a competir por nutrientes con los patógenos, evitando su colonización, y además, a partir de lo que es la liberación de ciertos metabolitos, va a contribuir al desarrollo de la regulación de la respuesta inmune local y la tolerancia oral a alimentos. Llegado a este punto de la clase es que vamos a comenzar a analizar cómo se desarrollan las respuestas inmunológicas a nivel del intestino delgado. Para ello tenemos que ver cómo es que se organiza el sistema inmune en este sitio anatómico. Por un lado, vamos a identificar lo que son los sitios inductores, que es donde va a comenzar la respuesta. Vamos a tener las placas de Peyer, folículos linfoides dispersos y también los ganglios mesentéricos, a los cuales drena a través del sistema linfático los componentes que se encuentran tanto en la mina propia como en las placas de Peyer. Por otro lado, tendremos los sitios efectores, donde vemos que hay predominancia de células efectoras que van a migrar allí luego de la activación en los sitios inductores y van a reforzar la función de barrera. La respuesta que se va a desarrollar a nivel de los ganglios mesentéricos no difiere mayormente de la que ya estudiamos en las clases anteriores. Células dendríticas y componentes moleculares llegarán a los mismos a través de los linfáticos aferentes. Las células dendríticas se encontrarán con las células T que llegan a través de las vénulas del alto endotelio para llevar a la activación de las mismas, para que luego puedan colaborar con linfocitos B que también llegan a través de las vénulas del alto endotelio. Las células efectoras que aquí se generan van a egresar por los linfáticos eferentes para retornar hacia las mucosas, ahora veremos a través de qué mecanismos, ¿sí? Y poder entonces desarrollar las respuestas protectoras o de tolerancia necesarias para el mantenimiento de la barrera mucosal. En esta clase nos vamos a concentrar entonces en lo que sucede en las placas de Peyer. ¿Sí? Las placas de Peyer son cúmulos celulares que se encuentran por debajo del epitelio intestinal. ¿Sí? Acá podemos ver una representación en 3 dimensiones, las vellosidades,
¿sí? La placa de Peyer, el drenaje que se da de las mismas a través de los nodos linfáticos. Y en esta foto lo que vemos es un intestino de ratón en donde podemos identificar, ¿sí? Se ven macroscópicamente las placas de Peyer. Si vemos en detalle la organización de las placas de Peyer, vemos que no es tan definida como la organización de los ganglios, pero sí podemos identificar zonas T donde interaccionarán las células de la innata como células dendríticas y macrófagos con células T que llegan por vénulas del alto endotelio a través de los vasos sanguíneos. Y por otro lado, ¿sí? Zonas B donde se ubicarán las células B para poder luego llevar a cabo su activación. Una diferencia que tienen las placas de Peyer con los ganglios mesentéricos es que no tienen linfáticos aferentes, pero sí linfáticos eferentes desde las placas, que son los que llegarán eventualmente hacia los ganglios mesentéricos. Entonces, las placas de Peyer vamos a ver que son sitios que están especializados para que se dé el muestreo de antígenos desde el lumen del intestino. Vamos a ver cómo se organiza. Acá tenemos una micrografía de barrido de lo que es el epitelio intestinal. En naranja están representadas las células epiteliales. Acá podemos ver, ¿sí?, las microvellosidades de las células epiteliales. Y en violeta es donde se ubican las células M del epitelio intestinal. ¿Sí? Las células M también son células de origen epitelial, pero que tienen ciertas especializaciones asociadas a su función. Estas células no presentan microvellosidades. En estas zonas donde se ubican las células M no hay células productoras de mucus, hay una escasa producción de defensinas, no hay producción de enzimas digestivas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esto es importante para proteger los antígenos que se van a muestrear desde el lumen. ¿Sí? Y a su vez tampoco hay transporte de IgA hacia el lumen intestinal en esta zona. Acá lo que vemos es una micrografía también donde vemos la célula M también representada en violeta, ¿sí? Las células epiteliales con sus microvellosidades, ¿tá? Y vemos cómo la célula M tiene esta forma, ¿sí?, donde genera como un bolsillo en donde puede interaccionar con células dendríticas y con macrófagos, ¿tá? Y esto vamos a ver que es importante para esta función de muestreo de antígenos. Entonces, esto representaría la zona de la placa de Peyer, ¿sí?, que se ubican por debajo del epitelio intestinal donde están las células M. ¿Ah? Entonces, los linfocitos T van a llegar desde los vasos sanguíneos hacia las placas de Peyer. La célula M, ¿sí?, va a tomar antígenos desde la luz intestinal por endocitosis y fagocitosis. Y estos antígenos van a ser transportados a través de la célula M y van a ser liberados en la cara basal. Un detalle que es importante es que este transporte que se da por vía vesicular, estas vesículas tienen como característica una escasa actividad lisosomal. Por tanto, los antígenos van a llegar íntegros a la cara basal para poder ser tomados por las células dendríticas y posteriormente, ¿sí?, ser presentados a las células T para poder activarlas y desarrollar las respuestas efectoras o reguladoras asociadas a la presentación de estos antígenos. Entonces, como dijimos en la diapositiva anterior, las respuestas adaptativas que se desarrollen en estos sitios inductores pueden estar asociados tanto a la regulación como a respuestas efectoras, y esto va a depender del contexto en el que se dé la presentación de antígeno. Cuando estamos en homeostasis, ¿sí?, vamos a tener un montón de señales que van a hacer a que las respuestas se vuelquen más hacia lo que son las respuestas reguladoras. ¿Sí? Entonces, en parte, por lo que es los ácidos grasos de cadena corta, el efecto de los ácidos grasos de cadena corta, ya sea el efecto directo sobre las células dendríticas a nivel de las placas de Peyer o de los ganglios mesentéricos, o por la señalización que llevan en el epitelio para que secrete citoquinas antiinflamatorias como es el TGF-beta,
¿sí? O por otro lado, lo que es la producción de ácido retinoico, también a partir de vitamina A que llega al intestino, ¿sí? O de otros mediadores que se generan en respuesta a la interacción con los microorganismos pertenecientes a la microbiota intestinal, ¿tá? Van a llevar a señales que van a permitir que en homeostasis las respuestas que se desarrollen sean de tipo tolerogénico. De esta manera se van a expandir poblaciones T reguladoras en respuesta, ¿sí?, a la activación de estas células por antígenos que estén allí presentes, ¿sí? Por otro lado, también se va a producir respuestas bajo el condicionamiento de interleuquina 6 y TGF-beta. Entonces, en homeostasis también vamos a encontrar una cierta activación de población de TH17 que van a contribuir al mantenimiento de la barrera epitelial. Ahora, cuando estamos en presencia de señales inflamatorias, que estas se van a dar cuando hay disrupción de la barrera epitelial, ¿sí? Cuando se pierden las uniones intercelulares, las bacterias logran pasar hacia la lámina propia y activar directamente las células centinelas que aquí están, ¿sí? Se van a producir citoquinas proinflamatorias, ¿sí?, como interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 23, y ahora la presentación de antígeno de células dendríticas, ya sean placas de Peyer o ganglios mesentéricos, se va a dar en un contexto inflamatorio. Esto va a hacer a que se expandan fuertemente lo que son poblaciones de tipo TH17 y TH1, que van a llevar al reclutamiento, ¿sí?, tanto de monocitos como de neutrófilos hacia la lámina propia, que van a contribuir, ¿sí?, al daño de la barrera epitelial y a reforzar entonces este ciclo de ingreso de bacterias y de mantenimiento de una situación de inflamación, hasta que se llegue a la situación en que se pueda restablecer el equilibrio y la homeostasis. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la respuesta adaptativa humoral, que presenta unas cuantas diferencias respecto a la respuesta adaptativa humoral que estudiamos en las clases anteriores cuando vimos la respuesta sistémica. Ya vimos en las primeras diapositivas de esta clase que bajo condiciones de homeostasis se producen en el entorno de 4 gramos por día de inmunoglobulina A secretoria a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? La activación de linfocitos B2 se va a dar tanto en las placas de Peyer como en los ganglios mesentéricos. Las interacciones necesarias para que esto se dé son muy similares a las que se van a dar en los ganglios sistémicos y vamos a necesitar de linfocitos T foliculares que colaboren con los linfocitos B2 para que estos se diferencien a las células productoras de anticuerpos. Pero vamos a tener como peculiaridad el ambiente que se imprime a nivel de las mucosas, dado por las citoquinas que aquí se producen, ¿sí? Van a ser muy importantes para que estos plasmocitos produzcan IgA secretoria, el TGF-beta, el ácido retinoico, ¿sí?, que se producen tanto por células dendríticas que están presentes en la mucosa intestinal, ¿sí?, como también por las T-red que ya vimos que es una población con una importante expansión a nivel de las mucosas, ¿sí? Ahora, ¿contra qué van a estar dirigidas estas inmunoglobulinas que se producen en condiciones de homeostasis? Bueno, básicamente contra antígenos de microorganismos comensales que son muestreados por las células M. Bueno, ¿qué características tiene la IgA secretoria? Una de ellas es que va a actuar a través de la neutralización, ¿sí? De este modo va a llevar a cabo el control de la microbiota y a su vez la eliminación de patógenos. Por otro lado, bueno, tenemos que tener en cuenta que para poder llevar a cabo esta función que se da en la luz del intestino, va a tener que ser liberada al mismo y para ello va a tener que atravesar, ¿sí?, la capa de células epiteliales. Entonces, el plasmocito secretor de IgA va a liberar, a secretar la IgA dimérica a nivel de la lámina propia,
¿sí? Y esta IgA dimérica va a interaccionar, ¿sí? Por el lado de la cara vasolateral de las células de los enterocitos con el receptor para IgA. El receptor de IgA va a permitir el transporte, ¿sí? de la IgA dimérica. Primero la va a internalizar por endocitosis y va a hacer la transitosis hacia la cara apical, ¿sí? Una vez que llega a la cara apical, la va a liberar a la luz del intestino. Es aquí, ¿sí? Que cuando la libera, parte de este receptor se va con la IgA dimérica y es lo que vamos a llamar componente secretor. Vamos a ver un poco más en detalle cómo se organiza la IgA dimérica, ¿sí? Como vemos acá tenemos dos inmunoglobulinas A, ¿sí? Que quedan vinculadas por la cadena J, ¿sí? Y a su vez queda asociado a este dímero de inmunoglobulinas el componente secretor representado aquí por esta línea celeste. Otra característica importante es que es una inmunoglobulina que está altamente glicosilada, ¿sí? Y esto va a ser en parte también importante para lo que es la interacción con el mucus, para que sea retenida en el mucus y poder entonces de esta manera interaccionar con los microorganismos que están allí y poder ser luego barrida, ¿sí? Por los movimientos peristálticos y ayudar a la eliminación de los mismos, ¿sí? Además, el componente secretor, que también está altamente glicosilado, va a tener una acción innata porque también tiene capacidad de neutralizar a los patógenos. Entonces, para finalizar, vamos a ver un concepto que estuvo subyacente en las diapositivas anteriores y quizás a lo largo del curso, y que es importante puntualizar, en particular cuando queremos entender las respuestas efectoras asociadas a mucosas. Cuando nosotros tenemos la inducción de células efectoras, por ejemplo en los ganglios mesentéricos, ya sean linfocitos T efectores o plasmocitos, que ya vimos a su vez que estos plasmocitos van a ser particulares en cuanto a lo que es la expresión de la IgA secretoria, va a ser importante que estos retornen al intestino, ¿sí? Para ejercer sus funciones allí, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que las células dendríticas, ¿sí? Que están en los sitios inductores asociados a las mucosas, como dijimos, placas de Peyer o ganglios mesentéricos, van a secretar ciertas señales, entre ellas el ácido retinoico derivado de la vitamina A, ¿sí? Que van a imprimirle un cierto patrón de expresión, ya sea de integrinas y de receptores de quimioquinas, que van a permitir que, una vez que estas células efectoras están en circulación, reingresen a la mucosa para luego localizarse allí y ejercer su función efectora, de modo a hacer la respuesta más efectiva, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Un plasmocito, ¿sí? Que fue diferenciado a nivel de la mucosa intestinal de intestino delgado, por ejemplo, ¿sí? Va a expresar una cierta combinación de integrinas, como es la 4B7, alfa 4, beta 7 y el receptor de quimioquinas CCR9, que es específico para CCL25, y va a hacer que una vez que esté en la circulación, relocalice, ¿sí? Hacia intestino delgado, ¿sí? A diferencia de un plasmocito, ¿sí? que diferenció en un ganglio mesentérico asociado al intestino grueso, ¿sí? Que va a expresar un receptor de quimioquinas CCR10, ¿sí? Que va a hacer que relocalice hacia el colon o también la glándula mamaria cuando es una mujer que está en periodo de lactancia, ¿sí? A su vez, para los tractos respiratorio, urogenital y glándula salival, hay otros patrones, ¿sí? Otras integrinas y otras combinaciones de receptores que van a hacer que el patrón de migración sea la relocalización hacia esos sitios. De este modo va a hacer que la respuesta sea efectiva
y protectora para estos sitios y asegurar que estas células efectoras relocalicen hacia los sitios de mucosas. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos claves que vimos en esta clase, ¿sí? En las mucosas hay mecanismos constitutivos de exclusión en la barrera epitelial que no van a generar inflamación en forma compatible con la función absortiva. Por otro lado, frente a patógenos invasivos, se van a desarrollar respuestas adaptativas con mecanismos efectores eficientes y compartimentalizados a las mucosas. ¿Sí? Es este último concepto que veíamos, de que las células efectoras van a relocalizar hacia las propias mucosas. En ausencia de infección, vamos a ver que hay mecanismos de muestreo en el lumen que van a asegurar el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? La integridad de la barrera epitelial, ¿sí? También el mantenimiento de la microbiota y a su vez la tolerancia oral a alimentos. Finalmente, como vimos, existen mecanismos de regulación potentes en el compartimento intestinal con poblaciones de células dendríticas condicionadas por este ambiente, este microambiente tolerogénico. Bueno, finalmente, les dejo acá el dato de la bibliografía recomendada y quedo a disposición para cualquier duda que tengan de esta clase.